Por el título y la miniatura de este video ya te puedes hacer una idea del terrible final que tuvo este niño llamado George Stinney, que tenía tan solo 14 años. Imagino que ya puede que tengas en mente calculado qué tan trágica puede ser esta historia, pero sea lo que sea que hayas calculado, súmale 20 puntos más, porque esta historia es mucho más trágica de lo que todos creíamos en un principio, y esta es la terrible realidad que vivían muchos hace no menos de 80 años. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusco y este es el injusto caso de George Stinney. Para entender cómo pudo pasar toda esta historia, primero debo presentarles el contexto de dónde va a pasar todo, que es en Alcolu, una ciudad de Carolina del Sur que desde el año 1890 estaba monopolizada descaradamente por el empresario D.W. Alderman. De hecho, el nombre Alcolu está compuesto por el Al de Alderman, Co de Caldwell, el nombre de un buen amigo de Alderman, y Lu de Lula, el nombre de su primera hija. Alcolu era una ciudad-empresa donde todos sus habitantes de alguna forma trabajaban para los Alderman. Acá habían extensos terrenos dedicados a la agricultura y ganadería, a la vez que contaban con todo el equipo para explotar esa materia prima, pero lo que más dineritos le dejaba a los Alderman era todo lo que tenía que ver con la madera. Tenían a familias enteras viviendo en los aserraderos para así ser más eficientes. Y aquí es cuando entra la familia Stinney, liderada por George Stinney Sr., que era un aparcero admirado por su gran dedicación al trabajo. Su esposa, Amy Stinney, era cocinera en la escuela para negros de la ciudad, y esta era una familia de afroamericanos como muchas de las que vivían ahí trabajando para los Alderman, a quienes se les pagaba en Babbitts, la moneda creada por los mismos Aldermans, que solo se podía usar en las tiendas pertenecientes a su corporación, y contaban con abastos de comida, médicos y un auditorio donde se hacían espectáculos que venían bien para desconectar un poco, porque ya como puedes ver, este era un monopolio muy explotador que sea como sea, los Alderman y sus socios siempre salían ganando. Las diferencias entre razas eran muy marcadas, tanto así que una vía férrea separaba las zonas donde hacían su vida los negros y los blancos. Era bastante tabú salirse de los límites y la tensión aumentaría a más no poder por un evento sucedido el trágico 23 de marzo de 1944. Este día se encontraba el tercer hijo de la familia Stinney llamado George Stinney Jr. de 14 años junto a su hermana Amy de 10. Ambos venían de caminar un largo trayecto que hicieron para alimentar a la vaca de la familia a plena luz del día. Para infortunio de los Stinney, en el camino se toparon con dos niñas. Estas eran blancas, lo cual hacía este encuentro muy poco usual. Las niñas eran Betty June de 11 años y Mary Emma de 8. Las pequeñas estaban buscando exhaustivamente unas pasifloras. Estas son unas plantas trepadoras también conocidas como flores de la pasión. Las flores de esta planta son muy lindas, por lo que las niñas estaban muy emocionadas por encontrarlas. Así que al toparse con George y su hermana, le preguntaron si sabían dónde podían encontrar dicha planta. Los padres de George eran muy estrictos. Le ordenaban no hablar con nadie extraño y que si salen es solo a trabajar o a estudiar, por lo que la interacción fue un poco incómoda, además que impactaba ver a estas dos niñas blancas del lado de la vía férrea donde vivían los negros. El encuentro quedó ahí. Horas después, en la noche, la familia Stinney, estando en una fiesta local, empieza a escuchar los rumores de que dos niñas blancas estaban desaparecidas y que la última vez que fueron vistas estaban en la zona de los negros, por lo que aquello empezó a ser un escándalo que los abrumó a todos. George le comentó a su padre que él creía haber visto a esas niñas horas antes y también se sumaron a la búsqueda. Todo a esa hora ya estaba oscuro y por la poca luz artificial que se disponía en esa época, se tuvo que posponer la búsqueda. A la mañana siguiente llegaría una noticia que desataría tristeza y odio en toda la ciudad. Las dos niñas de 11 y 8 años fueron encontradas sin vida en una zanja a 300 metros de la vía férrea, y como la familia afectada eran blancos, por así decirlo, todos los dedos apuntaban hacia los negros, es decir, que querían un culpable de este lado de la vía.
Me siento horrible hablando de esta manera, diferenciando de forma tan marcada ambos colores de piel, pero por esta época las cosas eran así y por más duro que suene, hay que hablar así para transmitir el contexto de la historia. Con esta tragedia, los oficiales y todos en el pueblo querían encontrar rápido a un culpable, así que se crearon dos teorías de qué pudo haber pasado. Una era que las niñas fueron a la casa de un hombre acaudalado de la comunidad en búsqueda de su esposa para que las ayudara a buscar las flores que tanto les fascinaban, pero que en el trayecto o en la misma casa, un hombre las interceptó y las secuestró. La cosa es que en caso de esto ser así, un hombre blanco tendría que ser el culpable, ya que esta casa estaba en la zona de los blancos y esta teoría tenía peso porque las niñas ya antes habían hecho este trayecto. Pero a la policía no le interesaba tanto esta teoría, les interesaba más la otra. Esta involucraba a George Stinney, este joven de 14 años con su inocencia, mientras ayudaba a la búsqueda de las niñas, dijo haberlas visto horas antes. Él fue el único que las vio ese día, no había ninguna prueba más que eso, si es que se puede decir que eso es una prueba, pero querían tener a un culpable rápido, y encima el chico era negro, lo cual lo ponía como el perfecto chivo expiatorio, así que ese mismo día que encontraron los cuerpos de las niñas, varios oficiales se presentaron en la casa de los Stinney. Acá se encontraba George, Johnny, su hermano mayor, y Amy, su hermana menor, quien estaba con él al momento que se toparon con las niñas. Amy logró esconderse de los oficiales, pero Johnny y George no corrieron con la misma suerte. Ambos fueron arrestados para luego ser enviados a la comisaría. Poco después, estando en la patrulla, dejaron a Johnny al costado de una carretera porque no tenían motivos para culparlo, o también por cómo vas a ver que al ser el hermano mayor, pues era más difícil manipularlo, cosa que sí pudieron hacer con George. No había nadie que les interrumpiera, tenían todo el tiempo del mundo, así que durante horas retenieron al joven tratándolo directamente como el culpable y acusándole constantemente. George obviamente quería irse, tenía miedo de toda esta situación, él era un chico de pueblo y que pasara todo esto de golpe era demasiado para él, estaba solo, sin padres y sin abogados, solo estaba rodeado de personas que deseaban lo peor para él. Llegados a un momento en el que seguro los oficiales sabían que él no había hecho nada, le ofrecieron a que si confesaba le iban a dar helado y que luego iba a ser enviado de vuelta a casa. No sabemos si siquiera el mismo George confesó, pero lo que todo el mundo conocería ese día es que George había confesado, que el chico llevó a los oficiales donde ocultó el arma homicida, que era una barra de hierro de la vía férrea. Al conocer la noticia, todo el pueblo quería linchar al joven por semejante atrocidad. Bajo las leyes de Carolina del Sur, en ese momento toda persona sobre la edad de 14 años era tratado como un adulto, pero de igual manera lo extraño sería que gente de arriba pedía adelantar el juicio. Atentos con ese dato. De esta manera, el 24 de abril de 1944, tan solo un mes después de lo sucedido, estaba todo listo para el juicio. Y en menos de 24 horas de apenas conocer la fecha del juicio, ya se había elegido el jurado que estaba compuesto por 12 hombres. Todos eran blancos, puesto que solo podían formar parte de un jurado ciudadanos con derecho a voto, y los negros no podían votar. También el juez era blanco, es más, todos en la sala eran blancos. George era el único afroamericano, su familia ni estaba en la ciudad. Por la ira sembrada en el pueblo, fueron echados de la casa donde vivían, que era propiedad de los Alderman, y les amenazaron a que si eran vistos de vuelta por Alcolú, iban a ser linchados. George estaba solo, su abogado designado, Charles Plowden, no podía ser peor. El tipo nunca había trabajado en un caso criminal, y encima de eso tenía intereses para no defender a George, ya que aspiraba a un cargo de político en el pueblo. Y la única prueba y único testigo en contra de George era el sheriff Newman, quien aclamaba que George le confesó haber hecho tal atrocidad. Es decir, que no había nadie en la sala que pudiera decir algo en contra de George, nada más que este tipo que dijo, sí, él me dijo que hizo todo eso. También llevaron otros testigos, pero era más como adorno para decir, mira, tenemos 3 testigos en contra de George.
Y uno de esos fue el tipo que encontró los cuerpos, que fue un joven que solamente dijo sí, pues vi los cuerpos, no dijo nada más que eso. Y también estaba el médico de la autopsia que declaró que las chicas pues sí, efectivamente estaban muertas, pero de hecho, si hacían hablar al médico, él podía haber salvado a George, pero el abogado no hizo nada. El tipo ni siquiera obligó a testificar bajo juramento al sheriff Newman ni a ningún oficial que estaba ahí. Es más, no interrogó a nadie, no presentó pruebas, ni llamó a testigos, y el público decía, bueno, si el chico no tiene testigos a su favor, es que algo malo tuvo que haber hecho. Pero es que a los negros no le dejaban ser jurado, y si testificabas a favor de George, probablemente serías linchado o marginado por la comunidad. El juicio duró tan solo 2 horas y media y al jurado solo le tomó 10 minutos para dictaminar que George era culpable. La versión final de qué hizo George con las niñas no podía ser peor. Era como que si alguien a la fuerza no quería que nunca saldría en libertad o de que por lo menos pues haga cadena perpetua, ya que mucha gente pues decía eso, decía oye, es muy joven, sí lo sabemos, pero que al menos le den cadena perpetua y no silla eléctrica. Pero no, estaban muy pegados con la silla eléctrica. Qué raro. Esto lo digo porque ese mismo año, en ese mismo pueblo, un joven de 16 años asesinó a otra menor de edad y pues a este chico solamente le dieron 20 años de cárcel. Pero con George, pues que era lo peor. De él se inventaron un montón de cosas y vas a ver qué es, porque ya matar a una niña es algo feo, pero lo que se inventaron estaba mucho más allá. Y tú dirás, ¿qué es eso? Pues atentos. Acá les voy a leer lo que dijo el sheriff Newman, que fue uno de los mayores desgraciados de este caso, aunque el mayor de todos pues lo conocerás más adelante, porque ese sí, pues si te lo presento ahora pues no lo vas a conocer y pues queda mejor pues presentarlo más adelante. Pero bueno, según este sheriff Newman, que su palabra pues pesaba mucho porque era el sheriff, George primero asesinó a la niña más pequeña para luego abusar de la más grande. O sea, pues el tipo quería quitarse un obstáculo del camino, lo hizo, pero luego se vio obligado a asesinar a la mayor porque esta pues no se dejaba, forcejeaba mucho y pum, la mató. Pero eso no evitó que pues él pues intentara pues después de eso pues hacer sus cosas. No lo digo porque ya estamos hablando aquí de necro y tampoco puedo decir esa palabra porque YouTube me hace así. Y señor YouTube, como usted me llegue a desmonetizar este video, vamos a tener un problema porque esta historia es mentira, ¿ok? Todo esto se lo inventó alguien para inculpar a George y no pasó, ¿ok? No conformes con esto que ya ponía George como la peor persona del mundo, pues ahora pasaría a la peor del universo porque según este sheriff, 20 minutos después de haber hecho esto, George se había ido y que luego volvió a donde dejó los cuerpos para de nuevo abusar de la víctima a la que ya le había hecho esas cosas, pero es que si ya ponía que lo hizo de nuevo, pues ya quedaba muy cantado a que pues era como que muy malo para ser verdad, pero que no lo hizo, pues finalmente porque el cuerpo estaba muy frío. Según el sheriff Newman, no es que él cree que George hizo esto, no. Según él, George le confesó todo esto con detalles incluido, lo cual no tiene sentido y hasta parece un chiste. Es como cuando una amiga tuya te describe cómo era su ex y tú dices, oye, no puede haber peor persona en el mundo. O sea, tu ex que le da clases al diablo porque hasta en esas situaciones se inventan cosas que ni siquiera concuerdan con la realidad. Y acá pasa lo mismo, porque las niñas no presentaron ningún signo de este tipo de abuso, pero aún así, esta historia fue tomada como una verdad absoluta y George Stinney Jr. fue sentenciado a la silla eléctrica. Varias personas e iglesias pedían clemencia por el joven. El único que podía salvar a George en este momento era el gobernador de Carolina del Sur de ese entonces, Olin Johnson. Pero por la historia contada del sheriff que les mencioné hace un rato, el que encima George supuestamente haya abusado de las niñas no le daba ningún chance de perdón, y aunque la autopsia demostró que estas acusaciones eran falsas, como el abogado de George no apeló a nada, pues todas las acusaciones fueron tomadas como una verdad absoluta. También George era aún más pequeño que el niño de 14 años promedio que puedes tener en mente, ya que pesaba 43 kilos y medía 1,50 m. La niña más grande era como de su tamaño y claramente ambas no fueron asesinadas en la zanja donde las encontraron. Así que el autor o debía tener mucha fuerza para cargarlas o debía tener un auto. George no tenía ninguna de esas dos cosas. Tampoco acabar con la vida de ambas niñas no es fácil sin llamar la atención de un testigo.
El hecho de que un negro esté al lado de dos niñas blancas ya era algo que llamaba la atención. Y vamos, George a lo mucho podía cargarlas una por una y arrastrándolas. Era una tarea muy difícil o casi imposible, pero como digo, su abogado en el juicio solo sirvió de adorno. George pasó casi 83 días en prisión, lo trasladaban en todo momento para protegerlo ya que era visto como un monstruo que ya incluso conociendo lo que le esperaba, varias personas estaban dispuestas a asesinarlo antes de su ejecución. Pasaban los días y George cada vez más se hundía en sus pensamientos. El único amigo que pudo hacer en prisión fue Wilford Hunter, un joven de 17 años que estaba cumpliendo una sentencia por robo de auto. Este chico fue el único testigo que pudo hablar después del estado de George en estos días. Él decía que George se apoyaba mucho en su Biblia, que ésta le daba una calma momentánea, pero la desesperación que tenía era tan grande que nunca podía calmarse por completo. Y esto es normal ante semejante destino que sabía que le esperaba. Wilford comenta que fue lo que más le tocó el corazón. Esto fue una noche en la que estaba en la celda y George, entre lágrimas, le dice: «Oye, ¿por qué quieren matarme por algo que no hice? ¿Por qué?». Wilford no le pudo responder y todo se quedó en silencio hasta que finalmente llegó el trágico día. Este día George se despediría de Wilford tan solo susurrándole adiós. Era el 16 de junio de 1944. En tan solo 3 meses, la vida de George dio un vuelco enorme por algo que no hizo. En todo este tiempo ni pudo ver a sus padres. Ahora era llamado Recluso 260 y vestía un traje a rayas que le quedaba sumamente grande porque no habían más pequeños para su tamaño. Llegado el momento, fue enviado a la habitación de la silla eléctrica. Silla también muy grande para él, tanto así que la ejecución no podía ser llevada a cabo. Esto porque la silla no estaba diseñada para alguien tan pequeño. Viendo esto a los guardias, se les ocurrió la macabra idea de tomar lo único que acompañó al chico por todos estos días. Eso era su Biblia. Esta fue usada como elevador debajo del asiento para que el chico se pueda sentar en la silla eléctrica y alcance los electrodos que le iban a proporcionar la terrible descarga. Enfrente de George había un enorme cristal que detrás de él se encontraban 50 testigos, dentro de los que habían también menores de edad, la familia de las niñas y alguna que otra persona con bastante influencia. Una vez en la silla con todos los electrodos puestos y las correas bien apretadas sobre las extremidades, le preguntaron a George si tenía algunas últimas palabras, a lo que el niño respondió: «No, señor». A continuación le pusieron una máscara que solo dejaba su nariz expuesta y al joven George le propinaron una descarga de 2400 voltios que corrió por todo su cuerpo, haciendo que se sacudiera violentamente. En eso, la máscara que le habían puesto, como también era para un adulto, esta por los movimientos terminó deslizándose por el suelo, haciendo que todos los presentes en la sala vieran la cara de George, que estaba con los ojos bien abiertos y con lágrimas y saliva recorriendo todo su rostro. Este tipo de muerte no es instantánea. George recibió otras 2 descargas de la misma magnitud, hasta que a las 7:30 p.m. de ese mismo día fue declarado muerto. Durante décadas en toda la comunidad y hasta la misma familia de las niñas nunca dudaron de que George era el culpable. Esto fue así hasta 2004, que investigadores a los que le llamaba la atención la historia de quién era la persona más joven en ser sentenciada a muerte empezaron a ver el caso bajo lupa, y estos, al ver las irregularidades en todo el proceso judicial, trataron de limpiar el nombre de George Stinney Jr. convocando un juicio, pero no se pudo. No habían pruebas de ADN ni testigos. El mundo tuvo que esperar hasta 2014 que el caso, por así decirlo, se hizo famoso. El público común conocía esta historia y varios medios de noticias empezaron a darle relevancia al caso. Y aquí pasaría algo impensable y muy difícil de creer. 2 personas lejanas a la familia de George vieron el caso en los medios y decidieron hablar porque creían que lo que podía decir ponía un granito de arena en limpiar el nombre de George.
Primero, un señor de 87 años decía que en la cárcel compartió celda con un niño que siempre le decía que era inocente, que no había cometido ningún delito, aún sabiendo que decir eso no lo iba a salvar, y eso terminó siendo cierto, ya que igualmente el niño fue ejecutado. Este señor era Wilford Hunter. Por su situación no podía declarar mucho, pero es interesante saber que después de 70 años, este señor tenía una imagen tan clara de ese niño que le dijo que nunca hizo una confesión ante ningún policía y que todo fue sembrado. Pero el que sí tenía algo que decir, que sí daba información nunca antes vista del caso, era el reverendo Francis Batson. Este señor de 85 años, que tenía 15 años por aquel entonces, participó en la búsqueda de las niñas y estuvo muy cerca de ellas al momento en el que las encontraron. Él comenta que no había mucha sangre en la escena, lo que corrobora más la idea de que las niñas fueron asesinadas en otro lugar y luego las llevaron a la zanja. Como persona negra y como era un niño en ese entonces, no podía estar tan metido en el caso, pero dio una pista muy interesante, ya que si George no era el culpable, entonces, ¿quién asesinó a las niñas? Pues en todo lo que contaba Francis y en varios registros siempre salía el nombre de George Burke. Burke no era policía, era gerente del aserradero, así que esta, al ser una ciudad en la que su economía se sostenía más que todo por la madera, pues esto hacía que Burke tuviera bastante influencia. Veamos todo lo que hizo. Burke lideró la búsqueda de las niñas e incluso fue el que propuso la idea de decir que mejor dejaran la búsqueda para mañana porque ya era de noche y no se podía ver nada. Era dueño de un terreno que estaba detrás de donde se encontraron los cadáveres. También fue el principal impulsor de que adelantaran el juicio y no solo formó parte del jurado que sentenció a George, sino que fue de los pocos que destacó e incluso estuvo presente durante la ejecución. Todo esto podrán ser coincidencias, pero Wayne Burke, el nieto de este señor George Burke, dijo que su padre le había dicho algo de que el señor Burke se había topado en su camioneta con las niñas ese día. En las declaraciones nunca se mencionó esto, así que estos testimonios quedaron en el aire, al igual que la información que dice que el señor Burke en 2013 confesó algo de un asesinato. No están seguros de qué dijo exactamente, ya que esto fue lo último que dijo antes de morir ese año, justo un año antes de que realmente se volvió a hablar del tema. Pero en caso de ser cierto, estamos hablando de que el verdadero asesino terminó siendo todo lo contrario a George. Burke era un señor blanco con una alta posición económica y era respetado en la comunidad. Con esto en la mesa se hizo un juicio sobre la inocencia de George, ahora sí como tenía que haber sido 70 años atrás, teniendo en el jurado a personas con ganas de buscar justicia y sin juzgar el color de la piel de nadie. Aquí sí había una testigo real, de hecho nadie podía cumplir ese papel mejor que ella, y esa era Amy, la hermana menor de George, quien estuvo con él cuando se toparon con las niñas. Esta señora vivió durante toda su vida sabiendo al 100% que su hermano era inocente, ya que estuvo junto a él todo ese día. Y digo que era la única porque cualquier otra persona que aún así apoyaba a George no podía estar al 100% segura de que él era inocente, y más aún por ese entonces que la información que te llegaba venía por parte de los que dominaban el pueblo, y ellos querían hacer ver que George era un monstruo. Amy testificó bajo juramento y en diciembre de 2014, finalmente el jurado determinó que George Stinney Jr. era inocente, ahora sí limpiando el nombre de aquel joven indefenso por el resto de la historia. No quiero terminar este video haciéndote creer que esto es un final feliz, porque normalmente cuando la gente cuenta la historia, pues en la actualidad pues se emociona con todo esto del juicio y te dice, ay qué bonito, le hicieron un memorial, ahora George puede estar en paz, sí, qué bonito todo. Pues no, creo que todo se pega más a lo que dijo Charles Stinney, el hermano menor de George. Este dijo, pues sí, pues se hicieron muchos avances con las noticias y el juicio y todo eso, pero George pagó con su vida, y por mucho papeleo que se haga, nada lo va a traer de vuelta. Eso es todo por este video, espero que te haya gustado, y si es así puedes pasarte por las otras historias que he subido al canal. También puedes suscribirte, lo cual me ayuda mucho a hacer más estos videos. Sígueme en Instagram para subirme el ego, y como siempre nos vemos en la próxima.